agradecerte, Luis, por invitarme a tus estudios para grabar acerca de mi libro Memorias de un General, en donde el primer capítulo, por cierto, es acerca de cómo fue mi vida cuando joven, cuando niño en San Miguel. Quiero aprovechar también para enviar un saludo a todos los veteranos militares que se encuentran aquí en El Salvador y en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Allá por 1956 nace un niño que llama Carlos Soto en San Miguel. Entonces, me crié y dentro de los deportes que yo hacía cuando estaba en un equipo infantil, fue fútbol, luego un equipo juvenil de fútbol, que por cierto, con los que yo me codeaba en ese entonces, era La Muerte Ventura, que fue seleccionado nacional, Freddy Orellana, que fue seleccionado nacional, y así otros personajes. El Pelé Zapata era compañero mío en primaria, jugábamos fútbol, me acuerdo que era difícil quitarle el balón. Y así fui creciendo y estudiando en varias escuelas de lo que era San Miguel. Bueno, en San Miguel tenemos grandes personalidades, ¿va?, dentro de lo que es la educación. Mi padre fue maestro y hay otros maestros de destacada, de renombre, pues, en San Miguel. Futbolistas también. También tenemos músicos, grandes músicos. Y sí, San Miguel se disputa si es la segunda o la tercera ciudad más importante. Para mí es la segunda, ¿va?, y Santana queda en tercero, pero igual, no nos vamos a meter a ese rollo. Sí, en esa época San Miguel disfrutábamos de un concepto de seguridad muy bueno. O sea, casi no había delincuencia. Los jóvenes podíamos andar de noche y de día por todos lados. En este caso llegó la reforma educativa de Walter Benecke. Entonces, para nosotros, para nuestra generación, fue muy bueno, porque nosotros, el Instituto Nacional Isidro Menéndez, absorbimos esa nueva reforma educativa. Y en primaria, recuerdo, nosotros íbamos a clases durante la mañana, cuando estaba en cuarto, quinto, sexto grado. En la tarde recibíamos tareas vocacionales en San Miguel. Todos nos conocíamos, unos iban a carpintería, otros a dibujo, otros aprendían radiotécnico, de forma tal de que el joven lo iban preparando en un futuro para lo que él tenía habilidades, para lo que él quisiera, mecánica. Entonces, el joven se mantenía entretenido. Estudiábamos por la mañana y por la tarde tareas vocacionales. A mí, dibujo, prácticamente. Claro, a los 13 años fui testigo de la Marcha de la Victoria. La Marcha de la Victoria se dio en todas las cabeceras departamentales luego de la finalización de la guerra contra el ejército hondureño. En esa época, pues, los salvadoreños estaban siendo perseguidos en Honduras y por lo tanto se agotó todos los recursos diplomáticos con la OEA. No se pudo, entonces se tuvo que tomar la decisión de ir a la guerra para ir a salvaguardar los salvadoreños. En ese desfile un soldado me regaló un cartucho. Ese cartucho lo guardo con recuerdo, con mucho cariño. Cuando pequeño lo limpiaba y se lo enseñaba a mis amigos. Y esa marcha a mí me motivó mucho y me quedó en el subconsciente que quería ser soldado en un futuro. Uno veía a los soldados y yo no sabía quién era oficial, y para mí todos eran soldados, ¿va? Pero sí se veía la alegría del pueblo, de que uno veía como héroes que venían del campo, venían de combatir. Entonces uno los veía grandes, altos, fuertes, y uno pequeño de 13 años, pero entonces como un héroe. Esa estampa es la que queda plasmada en mí, en mi subconsciente. Y dije yo, un día quiero llegar a ser así, como un héroe como él, como un soldado.
Bueno, a los 13 años, lo que uno leía en los periódicos, ¿va? Y veía los movimientos de los convoyes militares recogiendo, o sea, llegando a las diversas tiendas, supermercados, abastecerse, y todo lo entregaban gratis para que se lo llevaran a los soldados allá al frente de combate, que les prepararan la comida. Eso sí es lo que yo recuerdo, que andaban y todas las noches apagaban las luces para que si venía un avión no tirara bombas en el lugar donde habían luces, y aquel que medio encendido en la lámpara, apagar la lámpara. Entonces es cuestión de preparar a la población en caso de guerra, ¿va? Bueno, estando en la casa de mi padre, porque mi madre se había ido para Estados Unidos, mi padre me dijo, si querés te quedas conmigo aquí. Él ya estaba casado nuevamente, porque yo tenía dos opciones, irme a San Salvador, donde unos familiares, o quedarme ahí. Me quedé en San Miguel. Era deportista de alto rendimiento, era nadador, de los mejores nadadores, porque ahí tengo la condecoración y todas las medallas. Y en el círculo estudiantil de San Miguel, va, todos mis amigos del Club Deportivo Flipper, que les mando un saludo, por cierto, todavía tengo contacto con algunos de ellos. Luego en el instituto entré a formar parte del equipo de básquetbol. Recuerdo que en esa época desplazamos al equipo del Marista, que son los del liceo, pero allá en San Miguel, y nosotros clasificamos para venir a San Salvador a los Juegos Estudiantiles. Primera vez que el instituto desplazaba. Llega un capitán a la casa de mi papá, que era el capitán Miguel Antonio Méndez. Él me dijo, mi papá, y yo le pregunté, ¿y ese señor quién es? Llega uniformado y todo. ¿Es tu tío? Me dijo. Hoy le puedo hablar yo, que estoy interesado en entrar a la escuela militar. Sí, hablale, vení, mirá, quiere. Y ya me puso ahí, sentate, me dijo, en una hamaca. ¿Por qué quieres entrar a la escuela? Me dijo. Porque me gusta la disciplina, soy atleta de alto rendimiento, físicamente estoy preparado, intelectualmente nunca he dejado un grado, ni una materia, y me gusta pues servir a la patria. Y más que yo vi los soldados triunfantes marcharon la vez pasada cuando estaba pequeño. Vaya, me dijo, te voy a conseguir el prospecto y empezar a prepararte, pues ya estaba en mi último año de bachillerato. Y así fue. Después que él lo vi, entonces empecé a prepararme físicamente. Intelectualmente, por supuesto, pues estábamos preparados también. Bueno, el último año de bachillerato habíamos 10 compañeros interesados en entrar a la escuela. O sea que ahí solo se hablaba de que íbamos a ir a hacer el examen de admisión y que a ver cuántos quedábamos. Claro, mi madre vivía en Estados Unidos, me dijo, no hijo, en vez de que entres a la escuela, mejor venite para Estados Unidos. Que yo recuerde, va, pero yo le dije, madre, no, déjeme intentar, yo esto es lo que quiero y lo que busco. Si fallo, entonces sí me voy para Estados Unidos. Pero no fallé, entré a la escuela. Entonces, de los compañeros que estábamos preparándonos de bachillerato, solo logramos entrar 2. Entonces, los otros 8, por A, B o C, nos quedaron, unos por asuntos médicos, otros por... Pero el siguiente año, de los 8, fueron otra vez como 6 y quedaron otros 2. O sea, total de la promoción mía del instituto quedamos 4. 2 que entramos en el 76 y 2 que entraron en el 77. Por supuesto nos llegó la radiograma, que llegaba un telegrama a las casas. Usted ha sido aprobado. Si no te llegaba es porque no estaba aprobado. Solo le llegaba al que estaba aprobado para ingresar a la escuela militar. ¿Qué es lo que usted sintió? Bueno, ahí comienza la preocupación, porque no es fácil entrar, porque tenés que comprar una cantidad de cosas y hacer un gasto. Siempre ha sido un gasto grande, y no importa en qué época hayas vivido, porque tienes que comprar todo lo que vas a usar durante un año entero, hablando de calcetines, botas, uniformes, ropa, todo. Entonces, por lo tanto, le pedí a mi mamá que me mandara dinero. Yo, gracias a Dios, administraba bien todos los fondos. Y cuando uno entra con 2 maletas llenas de ropa, calzoncillos, camisetas, calcetines, preparados, ¿no?
para lo que viene. Va bien, va bien. Bueno, luego en enero del 76 es cuando entramos a la escuela militar, llegamos con 2 valijas, nos recibieron, nos dieron el bautismo, ahí más o menos como 86 entramos a primer año. Y en los primeros 2 o 3 días comenzaron a salir los que no les gustaba, porque algunos pensaban que era algo suave. Pero no, ahí los gritos y corra para allá, venga para acá, recluta. Entonces para alguien que no, es un shock en realidad, porque un civil joven de 18 años nunca ha vivido eso. Entonces la gente se asusta, pues. Entonces, y el gritorío, venga para acá, recluta, corra, vaya a tocar allá. Entonces es parte del ingreso y de la formación, ¿verdad? Entonces, luego, en los primeros meses van quedando ya los que en realidad, los primeros 3 meses antes de la juramentación a la bandera, ya después de la juramentación a la bandera que hacemos a los 3 meses de estar ahí, que es el 7 de mayo, ya van quedando los que en realidad vamos a terminar el primer año. En realidad tenía el concepto de que era dura y todo eso, pero sí, todos pasamos por eso, porque nadie sabe exactamente hasta que no llega al lugar. ¿Ves? Entonces, hasta que no vive todo eso, en ese momento es desconocido para todos. O sea, porque hemos estado estudiando en aulas de estudio y todo eso, pero al menos los que sí ya sabían son los compañeros nuestros que entraron a primer año, pero que entraron vía cuartel, que ya estuvieron en el cuartel 1 año, 6 meses, año y medio, 2 años. Esos eran soldados de cuartel, pero eran bachilleres, entonces por lo tanto ellos sí sabían y nos llevaban la delantera, por supuesto, porque saben cómo es todo eso, ya lo habían vivido. Al final del primer año, en el primer año, que lo que yo recuerdo, además de estar en las aulas de estudio, todas las clases, instrucción militar, deporte. En ese entonces, prácticamente yo lo que recuerdo, a final del año nos pusieron a hacer el curso de paracaidismo. Entonces, todos, el que no cumpliera con las exigencias de la Fuerza Aérea, ahí estaba el escuadrón de paracaidistas, estaba mi coronel Turcio Chévez. Él era el instructor principal de nosotros, de los cadetes de primer año. Un cadete, recuerdo que no pasó el curso, pero de ahí todos lo pasamos. Entonces nos grabamos como paracaidistas. Ese era un colador para pasar a segundo año, porque fue a finales del primero. En segundo año nos dan clases de morteros 81 milímetros, morteros 120, como parte de las ya especificaciones, ya diciendo pues, usted tiene que tener habilidad para manejar este tipo de armamento. Aparte no teníamos M16, teníamos G3 y todo eso para ir al polígono a seriar los fusiles. Íbamos a las maniobras militares, a Chalatenango, en segundo año. Prácticamente segundo año es el colador para mí, porque fue cuando más nos apretaron y nos exigieron. Se fueron varios compañeros con esa exigencia. Ya en tercer año, que yo recuerde, hicimos el curso, 2 cursos, uno de especialización. En tercer año ya te dicen qué quieres ser. ¿Quieres ser piloto? ¿Quieres ser transmisor? ¿Quieres ser ingeniero? ¿Quieres ser artillero? ¿Quieres ser de caballería? En nuestra, digamos, también ahí se estaba viviendo una reforma militar dentro del estudio. Mi coronel Majano es uno de los impulsores de la reforma educativa militar. En tercer año, dentro de las especializaciones, yo escogí transmisiones. Entonces, hicimos 4 cadetes, hicimos el curso básico de transmisiones. Otros fueron a artillería, otros a caballería, otros a la Fuerza Naval, otros a la Fuerza Aérea, porque era lo que les gustaba. Entonces yo escogí transmisiones
Luego de la especialización, al final hicimos el curso de comando en Morazán. En ese curso yo recuerdo pues súper exigente, física y mentalmente, agotador porque casi no se duerme todos los días, estás en constante entrenamiento y adiestramiento, te están capacitando para conducir operaciones de fuerzas especiales, patrullas diurnas, nocturnas, emboscadas, contraemboscadas, golpes de mano. Y así llegó el día de la grabación y saqué el primer lugar del curso de comando allá en Morazán. Ya luego pasamos a cuarto año. A mediados del cuarto año, por todo mi comportamiento en la escuela militar, fui seleccionado con otro compañero para ir a estudiar a la Guardia Civil Española. Otros compañeros fueron seleccionados para ir a Chile a estudiar donde los carabineros, allá en la Escuela Militar de los Carabineros, y otros fueron a México. O sea, en ese momento los países amigos y las relaciones diplomáticas militares nos servían pues porque estaban mandando becas para que nos fuéramos a preparar afuera de El Salvador. El ejército salvadoreño siempre ha tenido buenas relaciones con el ejército de Chile. Ahora, el ejército de Chile, dentro de su fundación y dentro de su mística, fue a imagen y semejanza del ejército prusiano de Alemania. Y usted va a observar los uniformes de los oficiales del ejército de Chile, el casco para las presentaciones militares, los colores de los uniformes de los oficiales. Entonces tiene bastante, todavía mantienen ellos el carácter prusiano. Por lo tanto, aquí han venido varias misiones militares de Chile, unas para mejorar lo que era la escuela militar, otras misiones para mejorar lo que es el Centro de Estudios Superiores, que es prácticamente el Diplomado de Estado Mayor. Ellos han venido, han colaborado, han visto la currícula, han dado su aporte y por eso. Entonces, valga decir, en el ejército tenemos la influencia del ejército chileno. Por supuesto que el chileno, la marcha de la escuela militar, el paso ganso, levantar el pie hasta arriba es prácticamente experiencia chilena, ¿va? No es experiencia americana. Entonces los prusianos prácticamente todavía lo mantienen los chilenos y nosotros todavía, ¿va? Ya la parte de seguridad pública, por decir así, la fundación de la Guardia Nacional de El Salvador la hace un capitán, era Garrido, Alfonso Martín Garrido, porque el doctor Manuel Enrique Araujo estaba interesado en crear una institución que cuidara la seguridad pública en el área rural, porque había demasiada delincuencia, allá por 1911, 10. Entonces le da la misión a mi general e ingeniero José María Peralta Lago, era ministro de Defensa y de Marina, ministro de Guerra y de Marina. Y le dice de que busque en Europa algún cuerpo especial para fundar un cuerpo de seguridad pública en El Salvador. Como este general e ingeniero José María Peralta Lago había estudiado en España, él se acordó que la Guardia Civil Española era la que imponía el orden y el respeto y daba seguridad a la población en el área rural allá en España. Entonces, le dijo, bueno, a imagen y semejanza de allá, de España, podemos crear la Guardia Nacional acá. En efecto, vino mi capitán Alfonso Martín Garrido, y él inmediatamente llegó aquí, lo asimilaron con el grado de coronel y nombrado director de la Guardia Nacional. De ahí la influencia ya no es chilena, como tú puedes ver, ¿va? Sino que somos un cuerpo creado a imagen y semejanza de la Guardia Civil Española.
donde yo estudié un año prácticamente. Vaya, entonces la influencia americana nace con el concepto de seguridad nacional, cuando ya triunfa el comunismo en Cuba, 1959, 69, cuando ya Fidel Castro trata de importar el comunismo a todos los países de Sudamérica y Centroamérica, es cuando Estados Unidos dice, me van a invadir el patio trasero. Entonces, basado en la teoría de la seguridad nacional, es cuando empieza a influir Estados Unidos y el ejército americano, el Comando Sur de los Estados Unidos se crea precisamente pues para darle apoyo político, militar, económico a los países nuestros para evitar que caigan en garras del comunismo. Ahí es donde surge la influencia americana. Bueno, entonces, ¿Es así? sí, tenemos la influencia americana del ejército americano, del gobierno norteamericano. Comienza pues porque al ver que su patio trasero iba a ser invadido por el comunismo, porque el comunismo venía en avanzada. Ya había Cuba, después cayó Nicaragua, por lo tanto el ejército norteamericano ya brindaba más apoyo de entrenamiento a los oficiales. Lo que pasa es que ya caímos en el conflicto este-oeste. El conflicto este-oeste es, a través de una teoría que se llama dominó, lograr avanzar con la democracia en este sentido por parte del país más democrático del mundo, que es los Estados Unidos, versus Rusia, que es antidemocrático, total. Entonces no se puede vivir, todos los países latinoamericanos éramos democráticos, pero la amenaza era de que nos íbamos a volver países totalitarios, lo contrario de la democracia. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos defendía la democracia en todos nuestros países. Bueno, mi vida cambia en septiembre de 1979, porque ese mes salimos con otro compañero a estudiar a la Guardia Civil Española. Aquí voy a contar algo que nadie lo sabe ni que a nadie se lo he comentado, pero como así son las cosas. Y hoy se dice todo para que la gente, para ponerle entusiasmo a la entrevista. Recuerdo que nosotros teníamos que llegar allá, a España, como subtenientes. Y nosotros éramos cadetes. Entonces allá los compañeros nuestros eran alférez cadete. Alférez es como subteniente allá, alférez cadete. Y recuerdo que por cierto, era capitán David Victoriano Munguía Payés. Nos llegó a despedir porque él estaba en la escuela militar. Nos llevó al avión de Iberia que aterrizaba aquí en Ilopango. Nos fue a despedir y todo. Íbamos como cadete. No se les olvide, recluta. En el avión le cambian las insignias y llegan allá como subteniente. Lo primero que hicimos es darle parte al señor, mi coronel, no recuerdo el nombre en este momento, pero nos recibió muy educadamente, era el embajador, era un coronel. Y le dijimos, mi coronel, estamos presentes, le informo que venimos como subtenientes a estudiar aquí, y ya le contamos la historia. ¿Va? Sí, está bien, no se preocupe, ya me habían avisado. Además que nos faltaban un mes para graduarnos, pues. Llegamos en septiembre, iniciamos las clases. En octubre andábamos por Toledo. Y recuerdo yo que estábamos libres ese día. Entonces fuimos un fin de semana. De repente vimos golpe de Estado en El Salvador, el 79, de octubre. Entonces nos comunicamos con el señor embajador y le dijimos, estamos a la orden, no sé qué va a pasar. No, hombre, ustedes tranquilos, dijo, ustedes van a seguir estudiando, con ustedes no hay nada. Ah, ok, está bien. Entonces el golpe de Estado de 79 lo vivimos allá en España. Bueno, ya la efervescencia política, lo digo en mi libro, ¿va? Ya habían cuadros del FMLN, de las diferentes facciones, que no era FMLN en ese entonces,
que estaban organizándose. Sí, entonces ellos, o sea, subrepticiamente ya había demostraciones en las calles, presión, huelgas y todo eso. Con respecto a tu pregunta, que si olfateábamos algo, recuerdo que vino Byron Bucky, el secretario de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Estaba el presidente Carter en los Estados Unidos, mandó a Byron Bucky para ver qué se podía hacer para solventar el problema que ya estaba alzando vuelo, pues, o sea, era casi incontenible. Ya el presidente de la República, mi general Carlos Humberto Romero, entonces se le había salido de las manos. O sea, mantener el control, la seguridad y todo. Entonces, por lo tanto, él vino aquí, vino Byron Bucky a hablar con mi coronel Carlos Humberto Romero, porque se había descontrolado todo, estaba fuera de serie. Tu pregunta que si yo ya olfateaba antes de irme para España, que si el golpe, iba a haber un golpe o no iba a haber golpe de Estado. En realidad yo como cadete de cuarto año, lo que te puedo decir es que llegó a mis manos un documento que escribió como informe final de Byron Bucky, después de haber estado varios días en El Salvador platicando con políticos, militares, incluso con gente de la izquierda, pues, o sea, para ver qué solución se le podía dar. Él propuso, porque lo que puede hacer Estados Unidos es un recomendable, ¿va? Mire, ustedes para salir de su problema hagan esto. Una de ellas era entregar el poder inmediatamente, que no lo quiso y lo vio, de un solo lo desestimó mi general Humberto. Entonces él propuso de que entregara y que hicieran elecciones para que el pueblo pues estuviera más contento, que se iba a solucionar los problemas. Te estoy hablando de documentos secretos, pues. O sea, no te dicen hacer un golpe de Estado, sino cambiar o remover. Pero él también ya hablaba de darle participación a la sociedad civil, a los líderes políticos, tanto de izquierda, de centro como derecha. En el fondo, prácticamente, cuando él viene, Byron Bucky viene, es como decir, están autorizados, pero hagan algo, porque esto no puede seguir así. Ahí digo yo que los líderes, la juventud militar, que así se llamó en ese entonces, ya estaba en pláticas. En realidad con gente pensante, la UCA, tengo entendido que hasta Monseñor Romero participó en esas pláticas. O sea que a esas alturas, cuando viene Byron Bucky, ya casi estaba todo cocinado. Entonces, como quien dice, queremos luz verde. Entonces, para mí, Byron Bucky vino aquí a dar luz verde, a que diera el golpe de Estado. Pero dentro de lo que es la Junta Revolucionaria de Gobierno, había representatividad de pensantes de izquierda, tengo entendido. Vaya, recuerda de que ya Nicaragua ya está en manos de Daniel Ortega. Y él empezaba a apoyar con pertrechos de guerra, armamento, munición y equipo, y mercenarios comunistas de la Internacional Comunista, llegando a El Salvador. Nada más que todo esto era subrepticio. En realidad, yo creo que para ese entonces no se veía a los grupos guerrilleros como una amenaza. Recordar que estaban en la clandestinidad. Se sabía que algunos jóvenes universitarios eran líderes, algunos los capturaban, otros los desaparecían, y así, veníamos así, pero para mí que no se midió el poder que en ese momento se tenía, porque tú puedes medir el poder del enemigo cuando sale a flote y dice aquí estoy, y tiene arma, entonces decir qué capacidad tiene, pero mientras está de subrepticio y está debajo de la mesa, puedes estar platicando con tu vecino enfrente en esa época y no sabes que es comandante de la guerrilla, como pasó allá donde yo vivía en la colonia Belén, en San Miguel.
Ahí han salido generales, coroneles, líderes de la guerrilla y comandantes de la guerrilla, ahí mismo en la colonia. Todos fuimos amigos, compañeros, bachillerato y todo eso. Con el tiempo nos dimos cuenta, ¿va? Igual, para esa época, el análisis no del FMLN, sino de los grupúsculos que estaban naciendo, no, o sea, no habían alcanzado tanta fuerza que digamos como para decir, tomémoslos en cuenta, llamémoslos. Sino que en realidad a los que sí se tomó en cuenta es al Partido Demócrata, que eran como los vasos comunicantes entre los partidos bueno, el Partido Demócrata participaba en política, ellos no, los comunistas, o sea, los partidos de izquierda. Entonces, no había válvula de escape para ellos, prácticamente. Al no tomarlos en cuenta, desgraciadamente se llegó a lo que se tenía que llegar, a agarrar armas. Ellos agarraron las armas en contra de nosotros. Por lo tanto, el golpe de Estado, recordad que para ese entonces, en toda Latinoamérica, no solo aquí, tú no dabas un golpe de Estado, sino era con el aval y la luz verde de los Estados Unidos. Porque si tú dabas un golpe de Estado en contra de ellos, los primeros que te hacían te quitaban el oxígeno. O sea, toda la ayuda militar, política, económica, que Estados Unidos da a todos los países de América, pues, para fortalecer la democracia. Entonces no te podías arriesgar a una hazaña tan grande como para dar un golpe y desconocer a Estados Unidos, si era el que te estaba oxigenando. Entonces, por lo tanto, creo que las condiciones estaban dadas. Lo que pasa es que todo esto es un hermetismo. Mira, si algo recuerdo de cuando nace la subversión en San Miguel, en mis años mozos, yo estaba dedicado a estudiar y a hacer deporte. Eso era, mientras yo no estaba haciendo mis tareas, estaba haciendo deporte o estaba estudiando. Pero sí me daba cuenta que ya algunos estudiantes universitarios eran, que yo recuerdo, salían los fines de semana al campo a adoctrinar a los campesinos, a enseñarles a leer, disque. R de revolución, F de fusil. Entonces eran las enseñanzas que ellos ya adoctrinando al campesino para lo que venía en un futuro. Todo esto era subrepticio. Habían casas de seguridad también, que bueno, esto lo leí la vez pasada, donde llevaban ahí a los jóvenes y que de ahí salían para los campamentos. Yo es el comandante Danilo, Dagoberto Soto es el nombre de él. Por cierto, medio pariente mío, pero yo no sabía que él andaba en eso. Incluso él me dice, vamos, me dijo, al círculo estudiantil, voy a dar clases de yoga. Y daba clases de yoga y todo. Y yo iba ahí temprano en la mañanita, antes de ir a clase, pues 5 a 6, y las clases comienzan a las 7. Te queda chance de ir a cambiarte y todo. Entonces, yo no sabía que él andaba en eso. Y nunca me lo dijo ni nada, pero con el tiempo, cuando yo ya era oficial, él era comandante de la guerrilla en San Miguel. Y por cierto, de los buenos, porque llegó a atacar varias veces a la brigada y atacaba a las unidades de la brigada allá en San Miguel. Por fin murió, ¿va? Porque es el destino del que anda en la guerrilla, ¿va? Por A, B o C. Pues, por muy bueno que sea. Y nosotros también, oficiales buenos, han muerto, pues, o sea, así es la guerra. Morimos en combate. Somos preparados para eso, para enfrentamientos, pero él sí recuerdo yo de que, y dije yo, nunca me imaginé que mi amigo, el que me daba clase de yoga, llegara a ser un gran comandante guerrillero. Y así otros de la colonia Belén, que también eran de la guerrilla, pero con el tiempo nos damos cuenta. Pero cuando yo estaba joven, incluso no había FMLN, no había ERP y todo eso, no te iban a salir, nosotros somos del ERP, porque inmediatamente le caía la guardia, pues. Era subrepticio, 1975. Pero sí existía
que yo recuerde, el movimiento estudiantil revolucionario, el MERS. El MERS. No sé si había un bloque estudiantil, pero sí me acuerdo que una vez me pusieron una pancarta, vámonos al centro de la ciudad. Y yo, no, ¿y yo qué ando haciendo aquí? Locura, va, de jóvenes. Pero así te meten y tú no te das cuenta. Bueno, en el 80 ya tenía que regresar a El Salvador. Los estudios terminaron en agosto. Bueno, los compañeros míos allá en la academia de formación de oficiales de la Guardia Civil me preguntaban pues que cómo estaba mi familia, que lo del golpe, y casi no fue como hoy en día una noticia te alza vuelo, pues. Medio salió en los periódicos el golpe de Estado y por qué se dio el golpe de Estado, que la juventud militar. Y continuamos los estudios, pues. O sea, la vida sigue igual, va, para el estudiante, va, que era yo, va. Y la comunicación con uno que otro de los compañeros, pero aquí ya prácticamente mis compañeros ya estaban destacados. Antes de la graduación ya estaban en los cuarteles, en los lugares donde habían hecho su especialización. Unos en la Fuerza Aérea, otros en la Fuerza Naval, otros estaban en caballería, otros en las brigadas, en la primera brigada, tercera brigada, DM4. Ahí es donde ellos estaban, porque luego de que termino mis estudios en España, al venir tomé contacto con ellos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y todo. Y les pregunté cuál fue su posición ante el golpe de Estado, porque yo estaba en España. Me dijeron, nosotros éramos cadetes de cuarto año, no nos habíamos graduado, pero como cadetes de cuarto año ya se consideraban como subtenientes dentro del cuartel, eran respetados como subtenientes por la tropa, por los oficiales, por las clases, y les dieron su participación, en el sentido, vaya usted, vaya allá, platique con el de la Guardia Nacional, el jefe de la Guardia de Morazán, por ejemplo. Hable con él y dígale que depongan las armas, que hay un golpe y que ellos no van a hacer nada mientras dure estas 72 horas. El otro vaya allá a la Policía de Hacienda, al destacamento de la Guardia Nacional, a neutralizarlos, porque los cuerpos de seguridad pudieron hacer una contraofensiva de los que estaban haciendo el golpe, ¿va? Entonces, en el golpe de Estado, prácticamente lo que hicieron es neutralizar a los comandantes y la plana mayor de cada cuartel, ¿va? Que son los líderes. Bueno, yo viví el golpe desde lejos, pero la efervescencia yo ya la había visto antes de irme. Mas no sabía que la solución era el golpe. Pero yo siento que hubo un poco de terquedad de parte del presidente en ese entonces, mi general Carlos Humberto Romero, que se enconchó, pues, y no le daba solución. Y Byron Backy precisamente venía a darle una solución política, militar, diplomática. Bueno, recordar que toda Latinoamérica era el pan de cada día, los golpes de Estado. En Paraguay, en Chile, Argentina y Centroamérica. Compañeros, incluso desde el golpe de Estado hasta que llegó la grabación y ya me tocaba venirme, me dijeron, ¿qué vas a ir a hacer? Mejor quédate aquí con nosotros. O sea, que me incorporara a la Guardia Civil Española. Sí, ellos me lo ofrecieron. No formalmente de parte de un general y todo, pero ellos me dijeron que hay posibilidades, pues, porque ya había cambiado, ya hay un golpe de Estado, la situación se vuelve difícil y viene una guerra civil. Ya ellos olfateaban, porque ahí se estudia todos esos casos, pues. Entonces ya se venía a venir la guerra civil y me quedara. Bien,
Lo que sí pude saber es de que habían grupos terroristas en España al norte, allá en Euskadi, en Bilbao y todas esas partes, donde prácticamente existía ETA, y los que combatían a ETA no era el ejército español, sino que era la Guardia Civil Española. Por lo tanto, había experiencia antiterrorista. Entonces ellos tenían unidades antiterroristas que son las que operaban al norte de España. Entonces los oficiales que salían de la Guardia Civil Española, de la escuela de formación donde yo estudiaba, ahí nos daban clases de qué es insurgencia, contrainsurgencia, guerra de guerrilla y cómo combatir a la guerrilla, las tácticas y todo eso que ellos han usado en otros países, pues. Eso prácticamente yo lo absorbí muy bien, ¿va? Entonces cuando llegué a El Salvador empecé a hacer un símil de lo que yo había aprendido en España, cómo se daban los movimientos insurgentes, las fases por las cuales se pasa para llegar a la toma del poder, como lo habían hecho en Vietnam, por ejemplo, en otras partes, ¿va? Entonces, no viví porque yo estudiábamos ahí en Madrid. Sí, yo leía los diarios, veía las noticias de que habían habido atentados, pero ellos no estaban en guerra abierta, sino que subrepticia también, ¿va? Atentados terroristas, ametrallamientos, coches bombas. Con el tiempo aquí se desarrolló la guerra y sí, supe pues de que habían venido de parte de esta pues a colaborar. Incluso se habla que los que colocaban los explosivos para dinamitar los puentes, tanto el Puente de Oro como el Cucatlán, fueron gente de la ETA, pues, expertos en explosivos, ¿va? Que saben dónde colocar. O sea, un puente no va a llegar y le va a colocar el explosivo en cualquier parte, sino que dónde colocar de forma tal de que debilitas el armatoste con esa explosión y se viene abajo, ¿va? Entonces eso no es de un salvadoreño X o de un ingeniero X salvadoreño. Entonces tengo entendido que sí vinieron de la ETA a hacer sus fechorías acá, ¿va? Bueno, en agosto de 1980 regresamos de la Guardia Civil Española directamente a la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional se me asigna como encargado de una sección de alumnos de la Guardia Nacional. Esta sección uno tiene la obligación de darles entrenamiento militar, en las clases, en las aulas, enseñarles pues todo lo que con respecto a las leyes de seguridad ciudadana, la Constitución, el prontuario de la Guardia Nacional, la cartilla del Guardia Nacional, técnicas y táctica militar, o sea, cómo conducirse, o sea, la teoría, ¿va? Después íbamos a la práctica, en el entrenamiento. Entonces, al Guardia Nacional, para nosotros era mejor recibir un soldado que viniera del cuartel y darle los insumos, nada. Había que enseñarle todo el adiestramiento individual del combatiente individual y darle las clases. El que ya era soldado para nosotros era mejor porque ya sabía todo eso, ¿no? Cómo combatir, ya se lo habían enseñado en los cuarteles. Entonces ahí teníamos civiles y algunos soldados recién llegados a la escuela. Entonces el deber uno agarrarlos desde que llegaban hasta que se graduaban, un año después. Entonces era un año de estudio. Algún momento se iba a decir de que la Escuela de Guardias Nacionales era la segunda escuela militar, por lo rígido y por el tiempo que se estudia ahí. Claro, la escuela 4 años, ¿no? Pero ahí era un año, pero un año fuerte. No cualquiera era Guardia Nacional. Al curso básico de transmisiones. Entonces tenía 2 opciones, pero no me preguntaron, sino que directamente me mandaron a la Guardia Nacional, que es como la hija de la Guardia Civil Española. Entonces era como normal. Incluso nosotros estuvimos en la Guardia Nacional antes de irnos a España. Nos dieron un mes
para capacitarnos en qué consistía la Guardia Nacional de El Salvador. Bueno, recuerdo de que al mes de estar ahí entrenando a los alumnos, me dijeron de que había que ir a relevar unos guardias allá, agosto, septiembre. No, a los 3 meses ya me dijeron, alistar un contingente de 60, van 30 guardias y 30 alumnos al mando tuyo. Van a ir a relevar al contingente de guardias que está en Suchitoto. En Suchitoto había un comandante de las operaciones antisubversivas. Entonces, ahí es donde yo empiezo pues a mi bautismo de fuego, le llamo, la primera vez que salgo a combatir. Fue como diciembre, algo así, del 80. Entonces, en mi libro narro ahí de que antes de llegar a una elevación, íbamos por la carretera con 4 o 5 vehículos donde llevaban los 60 elementos de la guardia. Entonces, su instinto de conservación, de entrenamiento, todo se complementa ahí. Entonces olfateé y ordené parar los vehículos, el convoy, porque me parecía una zona ahí de posible emboscada. Desembarco las tropas y mando a maniobrar a la izquierda y a la derecha. Con la sorpresa que cuando ya iban cerca de una curva y una pequeña elevación, entonces los terroristas accionaron las minas, que eran para los vehículos cuando pasáramos nosotros, y dispararon contra los que estaban maniobrando. Entonces sí, me funcionó la intuición militar. Ahí estaban, esperándonos. Entonces, con el tiempo dije yo, bueno, ¿y por qué explotaron las minas, pues? Si no había nadie enfrente de ellos. ¿No? Claro, al comandante guerrillero solo oye, ¡boom! Taca, 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 taca. Y él feliz, va, oh, ya hicieron la emboscada, y en su mente, va. Y más si los otros llegan a darle parte, que cumplimos la orden, que no sé qué. Pero en realidad no nos habían emboscado. Nosotros hicimos la contraemboscada. Entonces los sorprendidos fueron ellos, no nosotros. Pero sí nos hubieran hecho daño. Yo no sé si ahí hubiera muerto en el primer día de combate, porque eran varias minas y la zona era grande, entonces no sé si hubieran explotado al inicio, en medio o al final del convoy. Inmensa. Mira, la Guardia Civil Española tiene el uso de alta tecnología criminalística. El laboratorio de criminalística era pero una belleza. Vos sabés de que allá nos enseñaban, pues llegás a la escena del crimen, hay diferentes tipos de crímenes, asesinato, crimen pasional, diferente. Entonces, se agarra todas las evidencias que están ahí, se llevan al laboratorio. O sea, la sangre se analiza, se empieza a interrogar a todos los que están en el área, no allá No, pero eso, ¿y aquí? No, nada de eso. El laboratorio, el único que tenía el laboratorio más o menos así era la Policía Nacional. Y que eran pocos los expertos, pero eran buenos. Pero no teníamos alta tecnología. Ahí había un departamento solo para fotografía, pues. Hacer identikit de los perfiles de quién posiblemente llegó a robar un banco, quién asesinó, cómo era. Y entonces, en base a lo que va relatando el testigo, vos vas haciendo el identikit, que le llaman. Las orejas grandes, pequeñas, los ojos chiquitos, grandes, la nariz así, y te va saliendo la foto del posible sospechoso. Cosas así que se aprendió allá. En la Guardia era diferente, ¿va? Eso es parte de la Policía Nacional aquí. Pero en la Guardia, como el actual nuestro era rural, ¿no? Pero sí recuerdo la gran diferencia en cuanto a la profesionalización. Un concepto de los cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia, cuando yo salí para España, un compañero me dijo, cuando regreses vas a estar en guerra contra la guerrilla, me dijo.
Ajá, le dije, vamos a estar en guerra, le dije, porque vos sos del ejército y no creas que solo a nosotros nos van a atacar, sino que también a ti. Vamos a estar todos en guerra, le dije, no solo la guardia. Porque él me dijo, si vas para allá, venir a la guardia, la guerra, ¿va? Entonces la guerra como que solo iba a ser de los cuerpos de seguridad y ahí se iba a acabar. Y ellos no, ellos iban a seguir en los cuarteles. Ese era el concepto. Entonces, en realidad, los que empezaron a darle golpe a los grupos subversivos fueron los cuerpos de seguridad. Vaya, en ese entonces, el oficial de la Guardia o oficial de la Policía Nacional o de la Policía de Hacienda eran los oficiales de los cuerpos de seguridad. Había un celo profesional entre el oficial del ejército, o ya sea de la Fuerza Aérea o de la Fuerza Naval, en contra de los oficiales de los cuerpos de seguridad. Algunos oficiales que estudiaron en el inframen, donde ahí había efervescencia de la izquierda, entonces el MERS, entonces estos oficiales no estaban de acuerdo en cómo se hacía la represión contra la izquierda o los subversivos. Pero ellos en su pensar, pues, o sea, ellos pensaban así. Porque nosotros no sabíamos cómo era esta guerra. O sea, los cuerpos de seguridad, los oficiales, se hizo lo que se creía que era la posibilidad para destruir la subversión. Entonces, ahí es donde nacen unos oficiales que deciden hacer su guerra por cuenta propia, no institucional. Entonces ellos salían a buscar, es como Sérpico o algo así, ¿no? que en su mente ellos van vaya, para decirte, es cuando algunos oficiales se involucran, por decir así, en los escuadrones de la muerte. Pero esos los escuadrones que si existieron, uno no sabía quiénes andaban en eso, pero para mí que son oficiales ultrapatrióticos, por decirle así, de que ellos sentían que iban a perder la patria si no hacían eso. Bueno, recordad que si vos estás de un lado malo, organizándote para destruir el status quo, que es el gobierno, y si hay cuerpos represivos que te andan siguiendo a ti y a todos tus compañeros y los capturan, los meten presos, los matan, le vas a tener un gran pánico. Pues entonces es el pánico que ellos tuvieron, principalmente a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda y a la Policía Nacional, porque estos organismos tenían sus organismos de inteligencia que iban y daban en el clavo, pues y llegaban a las casas a sacar al líder estudiantil o de la guerrilla, de lo que sea. Pero para nosotros, o sea, no para nosotros, yo creo que eso, vos sabés que en una guerra de este tipo vos no sabés cómo actuar, porque es primera vez. Entonces tú crees que eso es lo mejor, que hay que actuar así, con ese tipo de represión. No, la realidad es que estamos siendo agredidos. O sea, te mataban también oficiales entrando o saliendo de su casa, ametrallados. O sea que ellos no eran unos angelitos. Te mataban guardias nacionales a las puertas de una embajada para quitarle su fusil. Te mataban policías nacionales que estaban custodiando un banco. No habían empresas de seguridad, pues. Les quitaban su fusil. Entonces, cuando nace la guerra, hacen masacres en los pueblos de Chalatenango, Arcatao, donde estaban un puesto de guardia de, digamos, 10, que iban a hacer contra 200 guerrilleros o terroristas que llegaron a atacarlo. Y hicieron lo que ellos quisieron. A mí me da, no puedo ni mencionar lo que hacían con ellos, pero cualquier salvajada que se te ocurra en estos momentos,
era lo que hacían con los guardias. ¿Qué pasó? Nosotros no dimensionábamos la guerra. En un momento de crisis como ese, las cosas se dan a diario, sale esto, sale el otro, entonces tú estás gerenciando en crisis. Por lo tanto, no te queda momento de pensar, hagamos, ya que ellos despejaron a los guardias, los sentaron sobre una estaca, hagamos algo sobre eso. No, el torbellino, hoy es eso, mañana es esto, mañana el otro te secuestran y todos los días te tenían una actividad constante a los cuerpos de seguridad. Y es cuando entra el ejército, porque ya los cuerpos de seguridad estaban. Entonces es cuando ya el ejército entra a buscarlos allá donde andaban, porque alguien llegó a matar a los guardias a Arcatao, donde se escondían. Ahí entonces ya entró el ejército a andarlos buscando. ¿Quiénes son los que despejaron a los guardias? Esa era la reacción prácticamente normal. Este tipo de guerra era diferente. No era una guerra como pelear contra un ejército Honduras, como se dio en el 69. La guerrilla se escondía porque no eran fuertes. Y de repente ellos salían y te daban un golpe en un pueblo donde estaba la policía, o la PH, o la guardia. Y se tomaban el pueblo y masacraban y los mataban así, a sangre fría, a los guardias, por decir así. Entonces, el 80 pues se dieron, recordad que los grupos subversivos, ERP, FPL, PRTC, Resistencia Nacional, todos esos, cada quien tenía su forma de ver la guerra. Algunos estaban de acuerdo en que si había elecciones y los tomaban en cuenta, participar, por ejemplo, el Partido Comunista, Chafik Handa. Pero otros eran apóstoles de la violencia, el ERP, Joaquín Villalobos, Guadalupe Martínez, que ellos no, la única forma de llegar al poder a través de la vía de las armas. Entonces ahí, incluso si el FPL salía con un secuestro de un empresario, aparecía el ERP y nosotros, y paz, secuestraban otro empresario. Y entonces así fueron haciendo de dinero. Entonces esas acciones, entonces estábamos en un torbellino de un nuevo tipo de guerra que no sabíamos ni tenía pies ni de cabeza, entonces estábamos gerenciando en crisis. Bueno, la efervescencia de la guerra y el torbellino y la gerencia en crisis y los muertos y los secuestrados, cada día te aparecía algo diferente. Pero ellos estaban siguiendo un patrón exacto al que hicieron en Nicaragua, lo que hicieron en Vietnam, lo que hicieron en Cuba, y los asesores rusos y los asesores chinos, que ellos son expertos en ese tipo de guerra. Entonces ya los líderes que estaban haciendo la guerra aquí, ellos estaban cumpliendo ya con todo eso. Nosotros éramos nuevos, no sabíamos. Entonces, la democracia es andar a buscarlo, lo capturás y lo metes preso y le haces el juicio, lo normal. La guerrilla no te anda con eso. La guerrilla llega, pum, 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 porque ellos son subversivos y terroristas y el propósito último de ellos es llegar al poder a través de la vía violenta y de las armas. Por lo tanto, ellos no entienden de códigos, por decir así. Y eso era lo que pasaba en ese entonces. Recordad que también habíamos perdido el apoyo militar del gobierno de los Estados Unidos. Teníamos escasa munición, escaso armamento, entrenamiento que a veces íbamos los oficiales a entrenar a Estados Unidos. Pero igual, el año 80 sumamente difícil. Ellos estaban acumulando fuerza. Siento que acumularon gran cantidad de fuerza. Entonces, al dimensionar ellos, más no nosotros, la dimensión de la fuerza que ellos tenían,
es la que a ellos les permitía como sentirse seguros que la revolución salvadoreña se iba a dar pronto al estilo sandinismo. Vaya, los grupos estaban como en competencia, quién era el mejor, va. Si las FPL, si el ERP, después sale la Resistencia Nacional porque matan a un líder de ellos que es Roque Dalton, que no tenía nada que ver, solo porque había nacido en Estados Unidos, decían que era de la CIA. Por eso, entonces lo matan ellos mismos y los grupos, ¿quién iba a ser el hegemónico? Entre ellos nunca pudieron decir, vaya pues, domina vos, o dirigirnos vos. Tuvo que llegar, decirle Fidel Castro y decirle, vengan. Nosotros sabíamos que combatíamos grupos subversivos, nada más. Pero no dimensionamos que ellos se iban a unir. Fidel Castro convoca una reunión a finales de los 80 en Cuba a los líderes de los grupos estos. FPL, Partido Comunista, Resistencia Nacional, ERP, PRTC. Incluso ahí hubo un comandante que no estaba de acuerdo en hacer el FMLN y que nunca regresó. Es que te digo, este tipo de guerra era sui generis. Cada quien hacía lo que pensaba que era lo mejor. Algunas veces consultado con un superior, algunas veces no. Entonces, la muerte de Monseñor, recordad que Monseñor aprobó el golpe de Estado en el sentido de que dijo, creamos en ellos, pues a ver si creo que van a solventar el problema. Bueno, todo el mundo quería colaborar para pacificar. Unos no querían la paz, que era el movimiento guerrillero, que ya creían que se iba a dar esto al estilo sandinista y que iba a caer El Salvador así. Y político, religioso, entonces Monseñor Romero participó pues debajo de agua, pues mire, nos puede colaborar, queremos hacer. Y tengo entendido de que, a mí no me consta, pero he oído de otras voces de que sí participó en el sentido de la proclama, al igual que los jesuitas de la UCA, participaron también en la proclama, en la forma como se iba a redactar. A finales del 80, pues, el ejército ya andaba en las montañas buscándolo, ¿no? Y ellos huyendo, o sea, no demostraban. En San Miguel se dio una caja de seguridad, allá en las salidas de San Miguel, y yendo para Usulután, y ahí combatieron los guardias nacionales. Incluso creo que mi capitán Ricardo Arango Macay era capitán, o era teniente en ese entonces, iba al mando de esa operación, y lo recibieron a plomo. Y de las cosas que se daban, pues, esporádicas, pues. Con el tiempo, la inteligencia, pues uno tiene que estar en inteligencia. Yo estaba con la Guardia Nacional entrenando a mis alumnos y otros estaban en inteligencia, pues, pero ya se rumoraba de que posiblemente iba a haber una ofensiva, pero es como cuando dicen van a atacar Pearl Harbor, pero no se sabía ni cuándo, ni en qué dimensiones, ni igual. Cuando empieza a darse indicios de que va a haber, que hay movilizaciones de grupos, pues la gente te dice, mire, por aquí pasa un grupo. Entonces la gente que estaba en el campo, las tropas, informaron, ¿no? Entonces la ofensiva final, que le llamaron, es porque ya creían que estaban las condiciones objetivas y subjetivas para tomar el poder al estilo sandinista, según ellos, ¿no? Entonces las condiciones al final de 72 horas se replegaron, empezaron a replegarse, en donde ellos atacaban cabeceras departamentales, pueblos, ciudades, San Salvador. Ahí se dimensionaron de que el pueblo no los apoyaba.
ahí mencionaron que el gran monstruo que creía, que la gran masa que ellos creían que los estaba apoyando en su lucha por la toma del poder, era frágil y no se dio. Se van para las montañas. No, sin embargo, se llevan a todos los estudiantes universitarios para las montañas y dejan las aulas vacías de gente que creía en el proyecto. Pues, unos a la fuerza, otros voluntarios, unos se les vinieron de las montañas y todo eso. Yo ni sabía. Entonces, pero así anduvieron ya en las montañas huyendo, ¿va? Que es lo que saben hacer al inicio de guerra. Ahí en finales del 80, Fidel Castro convoca a los líderes de los grupos subversivos, como ya les dije, Partido Comunista, ERP, Resistencia Nacional, FPL, PRTC, que incluso un obrero que no estaba de acuerdo que se hiciera el FMLN viajó con ellos, pero al regreso ya no llegó. Entonces, Fidel Castro les dice, si ustedes no hacen algo así como Frente Sandinista de Liberación Nacional, en este caso, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿va? Si no hacen un grupo así homogéneo, yo no les voy a mandar pertrechos de guerra, ni munición, ni nada, porque ya ellos estaban manejando la ofensiva, entre ellos, ¿va? Secretamente. Entonces fue así como ellos aceptaron formar el FMLN. A raíz de eso, es como todos los países comunistas, internacionalistas, deciden estar enviando a Cuba toneladas de armamento y munición, y luego trasladado a Nicaragua. Y Nicaragua, entonces, el cerebro estratégico de todas las planificaciones que se daban acá era Cuba, allá, y los asesores. Y administrativamente era Nicaragua, que mandaba tropas, pertrechos, munición, armamento, por aire, mar y tierra. Llega la ofensiva del 81. Nos tomó por sorpresa. A nosotros que no sabíamos nada, tal vez los de inteligencia sí era para ellos, ya sonaba algo. La Guardia, era un fin de semana, estaba libre, y entonces atacaron la Guardia Nacional. Que recuerdo, entonces me hablaron y me dejé ir a la guardia, ¿va? Ya ahí estaban los estragos de las bombas que habían tirado y todo. Y había un grupo de subversivos que había atravesado el tren en la garita que le llaman. Y esa era la posición defensiva de ellos. Desde ahí estaban disparando con morteritos 60 a la Guardia Nacional. Desde ahí arriba del tren estaban disparando para darle protección a los juegos de mortero. Entonces me fui yo con una sección de alumnos de guardias nacionales a desalojar a esos terroristas de ahí. Nos costó como una hora, hora y media, desde que íbamos en avanzada, desde la guardia, subiendo, como que va para Soyapango, ¿va? Porque ahí está en esa línea del tren. Entonces, esa entrada a Soyapango, ahí estaba la línea del tren, ahí estaba el tren atravesado. Y desalojamos a los terroristas ahí, les capturamos un camión lleno de armamento, munición y granadas, que eran las que estaban tirando a la guardia. Informamos, entonces ya quitamos el tren para normalizar todo. Y fue buena la actuación en ese momento, pues. Ya no pudieron seguir haciendo daño al cuartel, porque desde ahí lanzaban granadas. Si hubiésemos logrado tomar el tren y todo, y sentir que eran fuertes, sí hubiéramos pensado eso. Nosotros, la mentalidad nuestra es vencer o morir, ¿va? Y en hora y media ya teníamos el tren en nuestras manos y desalojados los terrenos. O sea, no fue como la ofensiva del 89, la del 89 sí fue más feroz. La del 81 fue como una escaramuza, así, según mi experiencia. Vaya, analizando por qué la guerrilla decide hacer una ofensiva en enero del 81, vemos
que en Estados Unidos en noviembre ya habían hecho las elecciones y había perdido Carter. Carter estaba todavía en funciones y el que iba a recibir la presidencia en los primeros meses del 81 era Reagan. Y ya se sabía Reagan que era un republicano anticomunista y que iba a llegar al máximo la guerra para destruirlos a ellos y en toda Latinoamérica. Y en efecto, a nosotros nos habían suspendido la ayuda militar. Entonces, y eso lo sabía la guerrilla, pues, o sea, de que no teníamos mucho, podíamos combatir 1, 2, 3, 4, pero quién sabe, 10 días. O sea, la experiencia que nosotros teníamos durante la ofensiva era la experiencia de 1969, armamento de esa época, munición de esa época, nos habían cortado la ayuda, por lo tanto, defendimos nuestro país con nuestros propios medios. No había ayuda militar. Recordad que la muerte de las monjas Marignol, por parte de algunos guardias, que te digo, cada quien hacía lo que creía conveniente, pues eso no se puede aceptar lo que ellos hicieron tampoco. ¿Va? Por eso fueron juzgados y están presos y salieron libres los guardias, fueron juzgados. ¿Va? Entonces, esos asesinatos y cosas así, violación de derechos humanos, llamaban ellos, cortaron la ayuda militar. Entonces, por lo tanto, nos defendimos con nuestros medios limitados. Si esa ofensiva hubiera durado 6 días más, no sé cómo nos hubiera ido, sinceramente. Bueno, realmente es verdad, pues, o sea, el ingeniero Duarte lo mencionó, de que la Fuerza Armada se sentía orgullosa de haber defendido a la nación con sus propios medios, sin necesidad de injerencia extranjera. Es ahí donde Carter dice, levantemos la sanción, porque no quería verse involucrado en que al final de su mandato, además de haber perdido Nicaragua, perder El Salvador. Entonces inmediatamente manda helicópteros y ayuda militar de 50 millones que estaba retenida por el Congreso y que él podía, a opción de él, decir, mándenselo. Y es lo que hace Carter. Al final de su mandato, y después tuvo que haber ofensiva final para que él hiciera eso. Inmediatamente el equipo de transición de Ronald Reagan dice, denos el control de todo esto. Vamos a entrar nosotros de lleno con la ayuda militar a El Salvador. El equipo de transición de Ronald Reagan se va más interesado en qué va a pasar en El Salvador en estos últimos días que está Carter. Entonces ellos querían que Carter no diera pasos en falso antes de que ellos llegaran, porque no querían llegar con Ronald Reagan y con El Salvador tomado por los comunistas. Recordad que estaban en transición. Por eso es que ellos lanzan la ofensiva antes de la toma de poder de Ronald Reagan, porque sabían que lo que les venía después era fuerte.